el que todo lo ve, basado en el cuento de Disrepair en los foros de Reddit. ¿Qué poder se cierne detrás de la brujería? Esa es la gran pregunta. Poco importa si crees o no crees. Lo que voy a narrar está basado en un acontecimiento verídico. Claro que con el fin de preservar la identidad de los involucrados, algunos datos serán omitidos, y aquellos que por su trascendencia no puedan ser reservados, habrán de modificarse. Sin embargo, los hechos que enseguida serán relatados serán siempre fieles y lo más próximos a como se sucedieron en la vida real. La historia ocurrió en México en el año de 1992. La familia Alcázar vive desde hace muchas generaciones en una pequeña ciudad del centro del país. Se trata de una familia numerosa. Entre el mayor y el menor de los hijos hay muchos años de diferencia. La madre, una ama de casa ejemplar, lleva su hogar como pocas. Aquella casa es grande, de 2 plantas, y con un extenso patio trasero. Viven en un callejón en un barrio muy cercano al primer cuadro de la ciudad, que tenía, y que quizás tenga aún, ese aire de pueblo viejo. De los hijos de la familia Alcázar, algunos no viven ya en el hogar materno, pues se han casado y formado sus respectivas familias. Los menores siguen allí, en la casona de la calle Santa María, junto a sus padres. La menor de ellas es Mónica, una jovencita de entonces 17 años. Ella, una chica jovial, reluce una alegría propia de su edad. Por su contexto familiar, Mónica es aún una muchacha inocente, escasa de malicia. No obstante, Mónica, como muchos jóvenes de su edad, a principios de los años 90, está ávida de experiencias nuevas. Por una curiosa y al mismo tiempo misteriosa razón. Se trata de una época donde el misticismo y las prácticas esotéricas atrapan la atención de los adolescentes. Así que nuestra joven Mónica no es ajena a aquello, y se vuelve aficionada a conocer más acerca del mundo espiritual. Ella y una de sus amigas se han hecho de un entretenimiento nuevo: la tabla Ouija. Es un juego, dicen ellas. No advierten nada de peligro en la inofensiva tabla que aparentemente responde desde su forma inerte. Preguntas a las que solo se puede responder desde la inteligencia. Mónica también juega sola. Es divertido que eso se mueva, pero tras un momento de ocio, olvida rápidamente aquello y se sumerge en el agitado sentir de una mujer joven. A punto de dormir, enciende la radio que sintoniza los temas de moda. Modera el volumen, pues comparte habitación con otra de sus hermanas, la más próxima en su edad. Toma una revista y comienza a leer notas de actualidad, los horóscopos. Lee atenta lo que el destino le va a deparar a los de Leo en el próximo mes. De aquello, pasa a un detallado de las modas que llaman a la estación que apenas comienza. Las 2 chicas comienzan a conversar de cama a cama. Es una charla trivial, con risas de por medio. Comienza a dar sueño de verdad. Entonces, la hermana de Mónica le advierte: «Shh, ¿escuchaste eso?» «¿Qué cosa?» «Se escuchó como algo que golpeó la pared por fuera». «No, no escuché nada». Después de esa interrupción, continuaron con su diálogo. De súbito, una corriente de aire golpeó con fuerza la puerta de madera desde el exterior. Ambas giraron la mirada hacia la puerta. Esta se encontraba cerrada con un pestillo de gancho. Las 2, con un gesto entre sorpresa e incredulidad, observaban cómo el gancho iba levantándose lentamente, como si fuera movido por una mano invisible. Entonces, la puerta se abre despacio, dejando escapar ese crujir de la madera vieja.
en el pasillo, en el sitio donde esperaban encontrar a su hermano, gastándoles una broma, solo había oscuridad. Como si fuese esa misma oscuridad la que estaba pidiendo entrar a su habitación aquella noche. Para nadie en la familia era sorpresa que en la casa del número 33 de la calle Santa María ocurrían cosas que la gente de antes llamaba espantos. Historias como las que vivían los Alcázar era el pan de cada día en el barrio del centro, donde gran parte de las construcciones son tan viejas como grandes. Mónica y sus hermanas procuraban no hablar del tema. La menor de las hijas estaba entusiasmada con un concurso que estaba por realizarse en el instituto al que asistía, el de la Reina Primavera. Mónica tenía en su corazón la nobleza aún de una chiquilla, y ese tipo de actividades eran para ella una gran motivación. Contaba además con el apoyo de sus principales amigas, en particular de una de ellas, cuyo nombre era Beatriz. A veces, estando libre de sus ocupaciones, y al no haber nada que ver por televisión, cansada ya de ojear por enésima vez la revista Eres, sacaba de debajo de la cama la tabla Ouija para poder jugar a una divertida sesión de preguntas y respuestas. Mónica advertía desde un tiempo atrás que había cierta consistencia en las cosas que el espíritu decía cada que contestaba a sus llamados, como si siempre fuera la misma entidad quien entraba en comunicación con ella. Dispuesta a dar un paso más allá, una tarde lluviosa de sábado, tuvo el tino de preguntar a su interlocutor acerca de su nombre. La respuesta fue: el que todo lo ve. Mónica frunció el ceño y se atrevió entonces a cuestionarle algo más. ¿En dónde estás? La joven Mónica entonces quedó estupefacta ante la respuesta del espíritu que le respondió por medio de la tabla: estoy en el cuarto de atrás. Asustada, quizás por primera vez, Mónica arrojó la tabla debajo de la cama y trató de restarle importancia a la crudeza de aquella declaración. Sucede que en aquella casa de la calle Santa María, hacía ya muchísimos años, hubo un terreno en la parte posterior que hizo las veces de huerto, y desde un tiempo remoto hasta la fecha, al fondo se había construido un cuarto que la familia destinaba para guardar trastos y enseres sin usar. Un amplio patio dividía ese cuarto del resto de la construcción. Esa noche cayó una copiosa lluvia y Mónica bajó a la cocina para hacerse un pequeño bocadillo para cenar en su habitación, ya que la familia no estaba en casa, con excepción de un hermano que se hallaba encerrado en su recámara. Mientras hacía lo suyo, le fue imposible no ver por la ventana y a través de la lluvia el cuarto trasero. Es en donde supuestamente habitaba el que todo lo ve. Trató de esfumar de su cabeza esas ideas raras en un intento de dejarse de miedos y darse algo de valor. Entonces, sale de la cocina, atraviesa el comedor y dobla hacia la escalera para subir a su habitación. Sin embargo, al girar la mirada se sorprende aterrada de lo siguiente: los escalones estaban en el techo y el techo en donde debería estar la escalera. Mónica casi tira el plato de la impresión. Cierra y abre los ojos solo para cerciorarse que aquella visión era real. Entonces, y con el corazón latiendo a mil, cierra los ojos fuerte y sube las escaleras a tientas. Llega a su recámara y se encierra. Desde ese momento en adelante, la casa tendría una aura distinta. Era como si el hogar hubiese dejado de serlo y se volviese por alguna impenetrable razón en el escenario perfecto para la peor de las pesadillas. Los días transcurrieron, pero la sensación de malestar persistía en la casa de los Alcázar. Las risas y los juegos de los niños en la calle contrastaban con la tensión y el misterio que se cernían sobre la familia. Mónica intentaba retomar su vida normal, enfocándose en sus estudios
y en el concurso de la reina de la primavera. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del cuarto trasero, una sensación fría y desagradable la recorría. Las noches eran las peores. Mónica luchaba por conciliar el sueño, mientras extraños ruidos y sombras inquietantes se deslizaban por las paredes. El roce del viento en las ventanas y las crujientes tablas del piso parecían hablar en un lenguaje que solo ella podía entender. No pasaba mucho tiempo antes de que las pesadillas comenzaran a atormentar sus sueños. En sus pesadillas, Mónica se veía atrapada en una oscuridad profunda, rodeada por sombras que se retorcían y susurraban palabras incomprensibles. Una figura omniosa yace en el rincón más oscuro de su sueño, una figura que parecía ser la encarnación del que todo lo ve. La mirada de aquel ser se clava en ella, transmitiendo una sensación de terror indescriptible. A medida que los días pasaban, la salud de Mónica comenzó a deteriorarse. La falta de sueño, el estrés y la presencia invisible que parecía acecharla la llevaron al límite. Su piel se volvió pálida, sus ojos perdieron su brillo y sus amigos y familiares notaron su drástico cambio. Mónica intentó hablar con su familia sobre lo que estaba viviendo, pero sus palabras sonaron incoherentes y alarmantes. Una noche, mientras se encontraba sola en su habitación, Mónica decidió enfrentar sus miedos y entrar en el cuarto trasero. Con una linterna en mano, abrió la puerta con cautela y entró al oscuro recinto. Las sombras se aferraron a las paredes como si cobraran vida, y el aire estaba cargado con una energía densa y perturbadora. Con cada paso que daba, la sensación de que alguien la observaba se intensificaba. Mónica alzó la linterna y la luz reveló una escena perturbadora. En el rincón del cuarto, donde había sentido la presencia más fuerte, encontró una antigua caja de madera. Con manos temblorosas la abrió y descubrió una serie de objetos extraños, velas negras, símbolos enigmáticos y una fotografía antigua de una figura oscura y desfigurada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y un miedo irracional la invadió. Justo en ese momento, las velas negras comenzaron a arder por sí solas, iluminando el cuarto con una luz siniestra. Un susurro inquietante llenó el aire mientras las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de Mónica. La figura oscura de la fotografía pareció moverse y alzar la vista hacia ella, clavando su mirada vacía en sus ojos. Sobrepasada por el terror, Mónica huyó del cuarto trasero y cerró la puerta detrás de ella. El miedo se convirtió en una fuerza tangible y su salud se desvaneció rápidamente. Su familia, alarmada por su deterioro, buscó ayuda en todos los lugares posibles. Finalmente, un anciano sabio y reconocido en la ciudad fue llamado para realizar una limpieza espiritual en la casa. Con incienso, ramas y palabras de protección, el anciano guió a la familia en una ceremonia para ahuyentar a cualquier entidad maligna que pudiera estar presente. A medida que la ceremonia avanzaba, la casa se llenó de una sensación de paz y alivio que no se había sentido en mucho tiempo. La energía opresiva se disipó y Mónica sintió como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Con el tiempo, Mónica recuperó su salud y la casa volvió a ser un lugar de tranquilidad. Sin embargo, el cuarto trasero fue sellado y nadie volvió a entrar allí. La tabla Ouija y los objetos extraños fueron destruidos, y la familia Alcázar aprendió la lección de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que es mejor no provocarlas. Aunque la historia de los Alcázar se convirtió en una leyenda en el barrio, nadie olvidó la lección que dejó. El misterio y la brujería pueden ser tentadores,
pero también pueden desatar fuerzas oscuras que pueden consumirnos. La casa en la calle Santa María sigue en pie, pero nadie volvió a desafiar su oscura historia, dejando que el pasado permaneciera sellado en el cuarto trasero, donde el que todo lo ve sigue observando desde las sombras.